Hola y muy buenas tardes. Les decía que junto con saludarlos, los invito a un nuevo seminario de nuestro Departamento de Tecnología Médica. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a nuestra siguiente expositora, quien es Jimena Osorio. Jimena Osorio es tecnólogo médico de la mención de otorrinolaringología. Ha estado ligada a la escuela y el departamento de tecnología médica durante ya bastante tiempo. Ha sido formadora de muchos de nosotros y nuestros colegas de la mención de otorrinolaringología y se ha especializado bastante en todo lo que tiene que ver con actividad e investigación en materias docentes. Jimena Osorio tiene un diplomado en educación por competencias, en enseñanza en salud y ciencias biomédicas, y recientemente ha obtenido su magíster en educación aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y hoy día nos va a comentar sobre su trabajo de tesis que realizó en su magíster, que tiene como título la elección, los factores que influyen en la elección de mención desde la percepción de los estudiantes de tercer año de tecnología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que sin más dejo ya a Jimé para que pueda hacernos su exposición. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a comenzar. Ahí, ¿se ve bien, cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, tal como Cristian les decía, yo hoy día voy a contarles la tesis que realicé para optar a el Magíster en Educación en Ciencias de la Salud, cuyo título es Factores que influyen en la elección de mención desde la perspectiva de los estudiantes de tercer año de Tecnología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tal como sabemos nosotros, la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Chile imparte las 5 menciones que se dan en tecnología médica, 2 del área bioquímica y 3 del área biofísica. Por eso existe un proceso de postulación a mención que comienza el primer año con el curso Sociedad y Profesión 1, donde se entrega la información de las menciones y también el proceso de postulación. Durante el año, en un consejo de escuela, se determinan los cupos para cada mención y ya al inicio del segundo año, los estudiantes postulan a las menciones de acuerdo a sus preferencias, colocándolas en orden decreciente. ¿Quiénes son los que postulan? Postulan todos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas de primer año, y la selección se realiza de acuerdo al promedio de notas de todas las asignaturas, exceptuando el CPG en inglés. Y se van llenando los cupos respectivos según, obviamente, las preferencias de los estudiantes. Una vez que se dan los resultados, los estudiantes que no están muy de acuerdo con la mención en la cual quedaron, fueron seleccionados, tienen la posibilidad de apelar con una carta a la dirección de escuela. Pero lamentablemente no siempre se abren todos los cupos que los estudiantes están solicitando, y hay algunos que deciden esperar al próximo año para volver a postular, e incluso otros deciden abandonar la carrera y así volver a dar la PSU o la prueba que esté en ese instante y volver a postular a una universidad en la cual ellos puedan tener mayor acceso a la mención que realmente ellos desean. El marco teórico de esta investigación se realizó en base a la historia de tecnología médica, al perfil de ingreso de los estudiantes, tanto un perfil sociodemográfico como el psicológico, proceso de selección de mención, tanto en la Universidad de Chile como en otras universidades, diferentes investigaciones de autores que buscaban qué factores eran los que influían en la elección de especialidades de diferentes carreras, y en la teoría, en 2 teorías específicamente de los factores que influyen en la elección profesional. Una a cargo de David Bloomstein y otra a cargo de Kumpel con su teoría de aprendizaje social. En cuanto al perfil socioeconómico de los estudiantes de tecnología médica, se hizo un análisis de los datos de ingresos
entre los años 2016 a 2020 que entrega la plataforma de un curso de la Facultad de Medicina. Y se obtuvo que la edad de ingreso aproximada es entre 18 a 19 años, que no hay una distribución mayor por género, y que el ingreso en general está dado prioritariamente a través de la PSU y solamente el 10% entra por excelencia académica o por programas de equidad educativa que da la universidad. El puntaje alrededor es de 720 puntos y aproximadamente la mitad de los estudiantes que ingresan es primera generación que entra a la universidad. Este indicador, trabajar y estudiar a la vez, está preguntándose a partir del 2019, por lo tanto, esa es la información que tenemos, 2019 y 2020. Y aproximadamente el 30% de los estudiantes que nosotros tenemos dice que trabajará durante el tiempo que estudia. En cuanto al perfil psicológico de los estudiantes, se buscó y no se encontró estudios realizados en tecnología médica, así que se optó por ver qué estudios habían en cuanto a las carreras del área de la salud, pero con estudiantes de primer año, porque podría ser la equivalencia con los estudiantes de tecnología médica. Y se encontraron dos estudios. Uno en medicina, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el año 2003, en los cuales los estudiantes para tomar decisiones, tienen un análisis lógico para poder realizarlas. Son objetivos, imparciales en cuanto a la información, planifican y estructuran su vida para resolver rápidamente los problemas a los cuales se ven enfrentados, son autoexigentes, competitivos e independientes y tienen una alta autoestima. Valoran a sus profesores en el concepto de ser expertos, en la imparcialidad y la argumentación lógica. Por otro lado, en la Universidad de la Frontera, encontré un estudio en la carrera de obstetricia y puericultura, donde se vio que los estudiantes tienen respeto por la diversidad, tienen un sentido de pertenencia a la carrera y son solidarios, leales, honestos, confiables, no rencorosos, valoran la amistad y la religión es importante para dar un sentido a la existencia de sus vidas. Y también la familia era muy importante para ellos porque les brindaba seguridad, apoyo incondicional ante cualquier problema que tuvieran y por lo tanto influye en ellos. Es más o menos, si ustedes se fijan, es más o menos como quizás nosotros vemos a nuestros estudiantes de tecnología médica en primer año. Son muy, muy semejantes. También se hizo un estudio en profundidad en algunas universidades que tenían más, 3 o más menciones en cuanto a cómo era su proceso de postulación. Y así tenemos que en la Universidad de Tarapacá, donde se imparten 3 menciones, la postulación se hace directamente a través de la PSU. O sea, ellos no llegan a tecnología médica como carrera, sino que inmediatamente postulan a las menciones que ellos estiman que es la que más les gusta. Por lo tanto, los cupos, están definidos en base a los campos clínicos y por lo tanto el método de selección es a través de la PSU. Sí pueden apelar, si es que no les gusta o no se sienten conformes con la mención que están estudiando, pero todo el cambio, digamos, va a depender al cupo que exista en la mención que están optando. En la Universidad San Sebastián, la cual da 4 de las menciones, la postulación se realiza a fines del cuarto semestre, o sea, tienen 2 años para ellos conocer más a través de ya sea cursos que se dan, que igual se hace en la Universidad de Chile, o a través de la conexión con sus otros compañeros de curso superior. Aquí, ¿quiénes van a postular? Todos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas, también los que tienen su certificado de vacuna contra la hepatitis, y también los que hayan hecho este curso, que es infecciones asociadas a la atención de salud. Estos son los 3 requisitos que tienen que tener los estudiantes para poder postular a una mención. Los cupos van a variar de año en año porque va a depender de la disponibilidad de campos clínicos. Y también el método de selección se hace por ranking de notas a través del promedio de todas las asignaturas de estos 2 años. Sí pueden apelar y por supuesto va a depender del desempeño de la cohorte en ese minuto y del ranking de notas y los cupos para ese año. ¿Ya? O sea, pueden haber varios cambios.
En otra universidad, la Universidad Mayor, que dan 4 menciones, también se hace finalizando el cuarto semestre, y los requisitos es solamente que hayan aprobado todos los ramos de esos semestres. Los cupos aquí, eso sí, son fijos y equitativos, y están definidos con anterioridad. Por ejemplo, hablaba o comentaba que eran 20 cupos, por ejemplo, para bioanálisis, 20 para radiología, 20 para morfo y 20 para oftalmología. Y si es que en algún minuto se llegara a variar, se variaba en la misma proporción, o sea, 25, por ejemplo, tanto para bioanálisis, radiología, morfo y oftalmología. No habían diferencia entre las menciones en cuanto a los cupos. El método de selección por ranking de notas, promedio de todas las asignaturas, pero lo que hacían acá, la única diferencia era que en cuanto a la selección, primero iban completando con la cohorte que no había tenido repitencia, y luego iban llenando los otros cupos con la cohorte que sí había tenido repitencia. Por lo tanto, había una diferencia más que nada en la forma de selección de los estudiantes hacia los cupos de las menciones. Sí se podía realizar una apelación, y a esta se hacía mediante una entrevista, tanto con el director de carrera, el director docente y el coordinador de la mención en la cual había sido seleccionado. Pero ¿cuál era el objetivo de esta entrevista? Era, en el fondo, aclarar por qué quedó en esa mención, explicarle más la mención, si es que tenía alguna duda, y también las posibilidades que tenía para poder quedar en su otra, en la mención que quería, pero ya lo más probable el próximo año, porque las opciones eran congelar o postular el año siguiente. Y sí aclarar que siempre mantenía su mismo promedio de notas. Por lo tanto, que había la posibilidad que tampoco quedara el próximo año en la mención que él prefería. La Universidad Austral de Chile, que es otra de las universidades que se estudió, esta universidad tiene 2 sedes, una en Valdivia, que imparte laboratorio de imaginología, y otra en Puerto Montt, que imparte oftalmología y otorrino. ¿Cómo es la postulación? También finalizando el cuarto semestre, y también tienen que postular todos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas de esos 4 primeros semestres, que lo llaman ellos bachillerato. Los cupos es en cada sede el mismo cupo por mención, pero pueden ser diferentes en las diferentes sedes. O sea, en Valdivia pueden ser un cupo igual para ambas menciones de 20 estudiantes, y en Puerto Montt a lo mejor es de 12, pero tanto para oftalmología como para otorrino. El método de selección también se hace por ranking de notas, y se calculan todas las asignaturas, excepto las optativas. ¿Y cómo se hace? El promedio de la asignatura se multiplica por su creditaje, y este factor que es resultante es el que se promedia. Sí se puede apelar, pero se priorizan las apelaciones de los estudiantes de la misma sede. O sea, si un estudiante de laboratorio se quisiera cambiar para imaginología, a él se le prioriza. ¿Qué requisitos tiene que tener para poder apelar? Haber cursado por lo menos 2 semestres en la escuela de origen, y no haber reprobado ninguna asignatura, y tener un promedio superior a 5. Y por último, aparte obviamente de la Universidad de Chile, la otra universidad que se estudió fue la Universidad Andrés Bello, que imparte las 5 menciones. Esta universidad tiene 3 sedes, pero no en todas ellas se dan las 5 menciones. Tiene sede en Santiago, en Viña del Mar y en Concepción. Y como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, bioanálisis está en las 3 sedes, pero por ejemplo, imaginología, morfo está solamente en Santiago y Viña del Mar. Entonces así se va viendo que no en todas las sedes se dan las 5 menciones, pero se pueden cambiar de una sede a otra, siendo que cumple los requisitos, e incluso pueden postular ellos, si están, por ejemplo, en la sede de Santiago y quieren una mención que no está en la sede de Santiago, pueden postular a la mención y cambiarse de sede sin ningún problema. ¿Cuándo se hace la postulación? Finalizando el tercer semestre, y tienen que tener aprobado todos los cursos de ese nivel, y no hay, como les decía, no hay restricciones de sede. Los cupos, las directoras de cada sede determinan los cupos, por lo tanto pueden ser diferentes en cada sede y en cada mención. Se da mucho según el número de postulantes, según los espacios del campo clínico, tanto laboratorios como campos clínicos, o sea, hospitales o consultorios que ellos vayan a ir a estos respectivos campos clínicos.
y y luego se entrega esta información a los estudiantes. El método de selección aquí es un poquito más complejo, porque se hace por un índice de prelación. Esto es, se suman todos los promedios de las asignaturas aprobadas y reprobadas que tengan el mismo código. Por ejemplo, todas las asignaturas que sean, hagámoslo de acuerdo a lo que es la Universidad de Chile. Todas las asignaturas que son de, por ejemplo, de ciencias básicas, que tienen el mismo código, esas se van a sumar. Las que son de, por ejemplo, quizás de otra área, como ayuda, a ver, si tuviéramos aquí los CPG, ¿ya? Y así, porque ellos tienen, las separan por diferentes códigos, pero grupos de códigos. Y este valor, sumatoria, se divide por los créditos totales de este ciclo preclínico, porque después viene el ciclo clínico cuando ya entra la mención. Y a este cociente se le hacen descuentos. Se le hace un descuento de un 5% por cada semestre reprobado del estudiante, o sea, sacó un valor y se le resta por cada semestre que reprobó un 5%. Entonces así va habiendo diferencia. Y también se le restan un 2% por convalidaciones que pudiera hacer o un 1% por homologaciones que pudiera haber hecho. Si se puede optar a apelación, se envía un correo también a la secretaria académica contando su situación y el cambio obviamente va a depender de los cupos que tenga la mención en la cual está solicitando y este índice de prelación del estudiante. Bueno, nosotros aquí sabemos que la Universidad de Chile, esto lo coloqué igual a la Universidad de Chile, para ver que hay las diferencias y tener una visión clara de las diferencias que hay. Nosotros hacemos la postulación a mención al inicio del segundo semestre, o sea que hay un año para poder tener la información de las menciones, para poder tener ese contacto con los estudiantes de cursos superiores y que puedan los mismos estudiantes tener una mayor información o información diferente a la que se entrega en el curso, Sociedad de Profesión 1. Y también todos los cursos aprobados en primer año, los cupos están determinados por un reglamento interno, y obviamente que va a estar de acuerdo a la capacidad de enseñanza que se tiene por cada mención, por lo tanto van a ser diferentes los cupos, y el método de selección se hace por ranking de notas, promediando todas las asignaturas y sacando, por supuesto, tanto CPG como inglés. No existen descuentos, ni privilegios, ni tampoco por reprobación, ningún descuento. Y como habíamos dicho, la apelación con una carta a la dirección de escuela y esto se ve si se puede aumentar algún cupo en un consejo extraordinario. Ese es más o menos el escenario que tenemos en cuanto a la selección de mención, tanto en la Universidad de Chile como en otras universidades. Entonces, esta investigación se basó en estas dos teorías, tanto en la del doctor David Blumstein, que hablaba que habían factores intrínsecos y extrínsecos que podían influir en el estudiante para la elección de una mención, y por otra parte, esta teoría de aprendizaje social que hablaba de 4, las habilidades innatas, habilidades que pueda tener el estudiante, que pueden ser de origen genética o cultural, las condiciones y eventos ambientales que pudieran haber alrededor de él, experiencias de aprendizaje y destrezas en tareas específicas. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se decidió realizar una investigación de este tipo? Primero, la información de las menciones es entregada por un curso, que es Sociedad y Profesión 1, que es en primer semestre del primer año de la carrera. Tiene solo un año, nosotros en la universidad, para poder conocer las menciones por este cambio de malla curricular que se hizo a partir del 2013. Los cursos en primer año todos conocemos que son difíciles, porque son todos de ICBM, son difíciles. El estudiante recién está llegando a la universidad, está enfrentándose a lo mejor a algunos cursos que son nuevos, porque se ha visto y encontré un estudio que había en los estudiantes nuevos, los estudiantes actuales, que había un déficit de conocimiento de asignaturas científicas, ¿ya? Y eso también puede influir en que están justamente todas estas asignaturas científicas en el primer año de nuestra carrera y se les hace mucho más difícil. Y por supuesto también está este reglamento de selección de mención que se hace a través de un ranking de notas.
Y tal como dije anteriormente, los estudiantes se están acostumbrando al ritmo de la universidad. Vienen de un ritmo que es completamente distinto de colegio, de liceo, y llegan a este ritmo que es mucho más exigente, que tienen que ser mucho más autovalentes, tanto en su estudio como en investigar acerca de lo que no entienden. Entonces hay un cambio, hay algo que no los cambia, sino que los hace ver o tener a lo mejor más dificultad en poder lograr mejores notas, que es algo importante por el ranking de notas y por la selección, y también se ven enfrentados nuevamente a una selección. Nuevamente se ven enfrentados a una selección que ya habían tenido con la PSU. Bueno, entonces los objetivos de esta investigación fue analizar estos factores que influyen en este proceso de elección de mención desde la percepción de los estudiantes de tercer año, y como objetivos específicos identificar cuáles son los factores externos que pueden influir, los factores personales que pudieran influir, cuáles serían de estos factores los más importantes según los estudiantes, y también identificar, como esto fue hecho en estudiantes de tercer año, cuando ya están en una mención específica, poder identificar el origen de la satisfacción que el estudiante siente por estar cursando esa mención. ¿Cuál fue el diseño metodológico? Bueno, esto fue un diseño de tipo cualitativo. Fue un estudio de casos y la población fue de 68 estudiantes de tecnología médica de tercer año, cuyos criterios de inclusión fue que estuvieran cursando, aparte de estar en tercer año, estuvieran cursando una mención. Y los criterios de exclusión es que no estuvieran cursando la mención y que cursaran solamente asignaturas transversales. De todos estos estudiantes, la muestra que obtuvimos fueron 11 estudiantes, los cuales cubrieron todas las menciones impartidas, y el instrumento que se usó fueron entrevistas individuales semiestructuradas. El guión de la entrevista fue validado por 3 expertos y se realizó dos entrevistas pilotaje, que es un poco para poder adecuar tanto el lugar, porque fue realizado en una sala del Departamento de Tecnología Médica, y también para poder ver si las preguntas también estaban bien, se podían entender por el estudiante, y realizar todo lo que pudiera acomodarse ya cuando se empezara a realizar las entrevistas específicas de los estudiantes. La convocatoria se hizo en forma presencial, en una asignatura común, y se cumplieron los resguardos éticos, los criterios de rigor metodológico por esos autores, y se hizo el análisis de contenido según el análisis cualitativo de datos de Creswell. ¿Qué significa esto? Que una vez que teníamos la entrevista, se transcribía, se hacían lecturas, varias lecturas, se sacaban las unidades de contexto, estas unidades de contexto después se volvían a leer, se sacaban las unidades de significado, luego de las unidades de significado estas se clasificaban, y luego se veía la interpretación de esta clasificación de unidades de significado para obtener los sistemas de categorías, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, se obtuvieron 3 sistemas de categoría. Uno correspondiente a los factores personales, cuyo definición o descriptor eran las capacidades o destrezas que posee un individuo y que pueden provenir desde el nacimiento o ser adquiridas durante el transcurso de su vida. Aquí se obtuvo 5 categorías. Afinidad por un área, que era la preferencia por algún área de las ciencias, asignatura o materia de estudio. Habilidades sociales, habilidad o destreza para relacionarse eficazmente con las demás personas. Habilidades manuales, que es la capacidad que tiene una persona para manipular con las manos cualquier actividad que requiera de una precisión o un elevado nivel de coordinación. Espíritu de servicio, que es la capacidad de expresar amor por el prójimo a través de un esfuerzo propio, va a incluir tanto la empatía, voluntad, resolución de problemas, respeto, en fin. Y disciplina, que es la capacidad de ser ordenado, dedicado, responsable y de dominio propio. En el sistema de categorías factores externos son todos aquellos agentes o circunstancias externas al estudiante que pueden influir en esta toma de decisión. Aquí encontramos 3 categorías: la influencia de la familia, las fuentes de información de mención y la falta de información. En la influencia de la familia
que corresponde a cualquier acción de respaldo o presión de parte de la familia al estudiante en este proceso de elegir una mención. Tenemos que hay subcategorías de apoyo, o sea, encontramos que había familia que apoyaba, otra familia que presionaba al estudiante, y también alguna que no influía, por lo menos así lo manifestaron los estudiantes. Por otro lado, las fuentes de información, que es el lugar o persona de donde proviene esta información de la mención, la pudimos obtener que ellos la obtenían a través de los estudiantes, de la asignatura Sociedad de Profesión 1, de la participación de ellos en exámenes como paciente o de experiencias personales relacionadas con alguna mención. En cuanto a la dimensión satisfacción por la mención, que es del último objetivo específico, que correspondía al origen de la satisfacción que el estudiante siente por la mención, aquí obtuvimos 3 categorías que podía obtener esta satisfacción por los cursos de mención, que corresponde a los contenidos y acciones que realiza en la asignatura, los profesores de estos cursos de mención, que es la motivación de los profesores que los profesores entregan, y las actividades en terreno, que podrían ser cualquier actividad que se realizara, ya sea en laboratorio o en campos clínicos, en fin, pero cualquier actividad práctica. Entonces ahora vamos a hablar un poquitito y sobre todo voy a poner ejemplos de algunos extractos de las entrevistas que se hizo. Por ejemplo, en la afinidad por un área, se encontró que siempre, que ella está como una categoría muy frecuentemente nombrada, que era la que más los guiaba a elegir la mención, o por lo menos el área de la mención que les iba a gustar. Por ejemplo, ya sea a elegir o a desechar algunas menciones. Por ejemplo, aquí dice, en física descubrí que iba por las menciones bioquímicas. Física no me gustaba. En cuanto a la categoría de habilidades sociales, que fue la segunda más frecuentemente nombrada en esta dimensión, ellos, el relacionarse eficazmente con otras personas, la asociaron a un tipo de emociones que eran generalmente las del área biofísica, ya que ellas tienen mayor contacto con pacientes externos, pero también en las menciones bioquímicas, ellos la asociaban al trabajo en equipo y a esa relación que pudieran tener con sus compañeros en el trabajo en equipo. Entonces algunos hablaban y decían, me gusta conversar con la gente, sabía que las menciones biofísicas en sí tienen contacto con pacientes, es por eso que a mí me gustaban, lo disfruto. Por otro lado, pienso que Banco y Morfo son como muy aislados socialmente, y no es así. Trabajamos harto con gente del laboratorio, y me gusta trabajar en equipo. En cuanto a la disciplina, ellos lo asociaron mucho a ser ordenado, responsable, tener hábitos de estudio, y lo asociaron con el trabajo tanto en investigación como en laboratorio. Yo soy como ordenada con los estudios, siempre todo clasificado para que sea más fácil. Yo creo que eso es igual una actitud que hay que tener para trabajar en un laboratorio, respetar el espacio del compañero que también está al lado tuyo. En cuanto a la categoría espíritu de servicio, que yo les contaba que esta empatía, este amor al prójimo, no fue como relacionada específicamente con alguna de las menciones directamente, sino que más bien con la carrera. O sea, cualquiera que entraba a tecnología médica tenía espíritu de servicio. Las ganas de entregarle algo a la sociedad en cuanto a salud son como muy importantes. Entonces, como eso es tan cercano al paciente, puedo ver que realmente estoy entregándole algo. Esa satisfacción de entregarle algo. Y eso era independientemente de la mención que ellos tuvieran. En cuanto a habilidades manuales, que fue la categoría menos frecuente, la asociaban mucho a toda esta manipulación con los trabajos en laboratorio más que nada. Yo sé que no soy capaz de estar en un laboratorio, tuve neuroanatomía y teníamos que ver un microscopio, pero era por un rato. Sé que mis capacidades no son para eso. En cuanto a la dimensión factores externos, vimos que la subcategoría Sociedad y Profesión 1 fue la más frecuentemente nombrada en la categoría Fuentes de Información, a través de las charlas, mesas redondas que se realizaban y en ese minuto visitas de laboratorio. Las 3 fueron importantes para acercarse a las menciones, pero la mejor nombrada fue las visitas de laboratorio.
En la visita de Otto me pasaron un otoscopio y casi le quito el tímpano a un niño. Igual me dio miedo. Fue una experiencia que igual tiene que tener para orientarse. En cuanto a las charlas, hablaron que habían algunas menciones que hablaban mucho más que otras, ¿ya? Y por ello las recordaban mucho más que otras que apenas las recordaban. Banco fue como demasiada información. Otras menciones fue solo hablar. No daban a entender lo que realmente hacían. En cuanto a las mesas redondas, dijeron que ahí se hablaban más factores negativos en algunas menciones que positivos. Y eso les daba como que los descolocaba. A través de las mesas redondas te mostraban todas las menciones, pero te daban más puntos negativos de ciertas menciones que puntos positivos. En cuanto a las experiencias personales, ellos podríamos decir que habían experiencias personales previas a entrar a tecnología médica y dentro de tecnología médica. Previa a entrar a tecnología médica, una de las más nombradas fue las ferias del postulante, ¿ya? Que ellos se acercaban mucho más y trataban de conocer las menciones a través de estas ferias de los postulantes. Antes de entrar a la U, fui a la charla de las profesiones de la Diego Portales y nos llevaban a donde trabajaban, nos explicaban lo que hacían y rayos no me pudo gustar por ningún lado. También nombraron los preuniversitarios que ya sea hacían ferias, los mismos preuniversitarios, o tenían contacto con profesores que trabajaban en universidades o que eran profesionales y podían tener contacto con ellos y obtener información. Conoció a un tecnólogo médico de OPTA en el PREU, ella también solo conoció 3 menciones, eso se lo veían 3, pero sabía que eran 5, porque había estudiado en la San Sebastián. Y también la vida cotidiana, el estar con amigos, el estar, por ejemplo, de repente cuando ya estaban en este proceso de elección de mención, generalmente habían amigos que le decían, oye, sí, yo conozco un amigo que está estudiando tal cosa, te voy a contactar con él, o sabes que me contó tal cosa, y le comentaban eso, ¿ya? Incluso aquí habla que una niña, el extracto que tengo es que iba al peluquero, y era técnico en enfermería y trabajó con una tecnóloga, y ahí le iba contando qué es lo que iba haciendo. Y también otros tuvieron iniciativas propias. Uno, por ejemplo, de ellos manifestó que fue después de las charlas que tuvo en el Sociedad de Profesión 1, fue directamente donde una profesora y le dijo que le mostrara dónde trabajaba, que le mostrara los laboratorios, que le mostrara todo lo que hacían, como algo más directo. Y ahí eligió su mención. En cuanto a las fuentes de información de los estudiantes, o sea, el contacto con estudiantes, ya sea de cursos superiores, fue muy importante para ellos. Las experiencias con sus pares ellos le comentaban lo que hacían y lo que no hacían, lo que les costaba y lo que no les costaba. Y eso para ellos era muy enriquecedor. Y esto lo lograban hacer en los tiempos de socialización que tienen. Ya sea, algunos se quedaban los viernes o en los tiempos, por ejemplo, cuando estaban en el periodo de colación, también se juntaban y tenían en contacto con otros compañeros de cursos superiores. Por ejemplo, decía, yo me quedaba los viernes, hice harta vida social, conocí a gente de todas las menciones. Eso yo creo que igual me ayudó un montón. En cuanto a hacer paciente en un examen, ellos manifestaban que la mayor acercamiento que tenía era en los exámenes más comunes, como son los exámenes de laboratorio y los exámenes de imagenología. En cambio, otras menciones era muy difícil, salvo que tuvieran un problema específico de esa mención. Por ejemplo, tenemos el caso, desde chica estuve estrabismo y estuve usando lentes, y dije, ya, igual me gusta esto, porque hay como un semestre de estrabismo. En cuanto a la familia, se vio que había apoyo, presión familiar y no influencia. El apoyo en cuanto a la familia era específicamente a ayudarle a buscar información respecto a las menciones cuando tenía ya estaba en este proceso, o a decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te apoyo, elige tú la mención, ningún problema, nosotros te vamos a apoyar. Independiente, elige lo que te gusta. Pero por otro lado, habían algunos padres que sí hacían una presión familiar para que ellos eligieran alguna mención en específico. Y generalmente estaba asociado a un mejor ingreso económico. Por ejemplo, mi familia me decía rayos, el clásico, porque es más campo, es más plata y todo. Y habían otros estudiantes que fueron los menos en que dijeron que la familia no influyó en nada, que no le dijeron nada, que lo dejaron tranquilo, ni apoyo, ni que te vaya bien, nada, absolutamente nada. Ni siquiera le preguntaron.
En cuanto a falta de información, que fue una de las categorías que realmente se separó de lo que era fuentes de información, porque fue muy importante la información que ellos entregaron. Dijeron que ellos cuando llegaban, a pesar de que sabían que habían 5 menciones, o que habían 3, pero que habían menciones en tecnología médica, no sabían específicamente qué es lo que hacía cada una de ellas. ¿Ya? Y que realmente sentían que tampoco lograron conocer todas las menciones cuando ellos tenían que entrar en ese punto de postulación. Incluso habían oftalmología, dijeron que oftalmología y otorrinolaringología eran las más desconocidas para ellos. Podían conocer las otras, pero esas eran las más desconocidas, y que fisiopatología nunca lograron entenderla muy bien, qué es lo que hacía en su campo clínico. En cuanto ya a la dimensión satisfacción por la mención en curso, estas 3 categorías que se obtuvieron fueron realmente muy parejas en cuanto a la frecuencia, ¿ya? Los cursos de mención, los profesores y la actividad en terreno. ¿Cómo influía? A medida que ellos iban conociendo, se iban introduciendo en estos cursos de mención, iban conociendo las materias que tenían que estar en las respectivas menciones, conociendo más en profundidad, y también me imagino que aplicándola, ellos se iban encantando cada vez más con la mención en la cual estaban. También los profesores los motivaban mucho. Por ejemplo, aquí dicen, la mayoría de los profesores que han tocado son muy apasionados en lo que hacen. Les gusta mucho lo que hacen, igual eso a uno les llega. Entonces, eso es igual como reconfortante. Y las actividades en terreno, obviamente, que los ayudó montones a motivarlos cada vez más y sentir una satisfacción más aún por la mención que estaban cursando, porque era en el fondo el estar un poquito en el campo clínico que ellos iban a estar a futuro. Me tocó atender a una paciente y estaba agradecida porque tuve la paciencia para poder hacerle las mediciones. Entonces, eso me da un vamos, yo sé que puedes. Por ejemplo, esa fue una expresión que dio uno de los estudiantes. En cuanto a los factores que los mismos estudiantes consideran que son más importantes, el primero de todos fue el área o asignatura. Ya sea, esta categoría los define en cuanto a los cursos, los define para ver si les gusta o no les gusta. Porque ellos dicen, si no te gusta lo que uno va a estudiar, considero que no te va a gustar la mención. Ese es el precepto que tienen ellos. Por otra parte, el segundo más importante fue el contacto con pacientes, porque ellos lo asocian, como les dije anteriormente, a lo que es algunas menciones que tienen un contacto mucho más directo y otros que, y por el otro lado, que tienen contacto un poquito menos, más que, no tan directo con personas, digamos, desconocidas, sino que con su trabajo en equipo. Me gusta el trato con el paciente, me gusta la interacción, saber que uno lo está ayudando, creo que eso era lo que más me motivaba. Como tercer factor podríamos incluirlo, se puede incluir, digamos, en la información del rol profesional. Información del campo laboral, ¿ya? Porque era importante, porque según el campo laboral va a priorizar lo que va a hacer finalmente toda su vida, es lo que expresa uno de los entrevistados. Importante la posibilidad de investigar, y nombraron las charlas de Sociedad y Profesión 1 como uno de los lugares donde ellos conocen todas las menciones, o posibilidad de conocer todas las menciones. El chico justamente que dijo eso, este entrevistado, fue haciendo como una retrospección ahora las charlas, porque no hay predisposición a elegir, y eso era importante para él, porque era algo como neutro, de conocer todas las menciones. Cuando vimos la discusión, en esta investigación se llegó también a que finalmente hay 2 factores que influyen, los intrínsecos y los extrínsecos, los factores internos y externos, como lo daba en su teoría David Blumstedt. En cuanto a los factores personales, la afinidad por un área también se encontró en otras investigaciones. Por ejemplo, el autor Orellana, en su estudio por escoger una carrera, él manifestaba que lo primero que hace un estudiante cuando va escogiendo una carrera es elegir el área de interés de acuerdo a su propia historia personal. Tosso, en otra investigación,
dijo que el mayor interés que él encontraba en ese estudio que él realizó, también en estudiantes de primer año, esto fue a estudiantes de medicina, era el interés por la ciencia y lo académico. Eso es como lo primero que ellos están interesados. En cuanto a habilidades sociales, también se encontró información en la literatura. Importante, acuérdense que ellos asociaban como mayor comunicación o mayores habilidades sociales, la asociaban con las menciones biofísicas y las menores habilidades sociales con las menciones del área bioquímica. Entonces aquí también se encontró que un factor de elección de la carrera era poder desarrollar destrezas y habilidades personales. Krumholtz, en la teoría de aprendizaje social, que era la otra teoría que se había encontrado en el marco teórico, habla que las habilidades innatas son sumamente, las clasifica como que son importantes justamente para elegir una carrera, o una, en este caso, una mención. Y Puertas, que es, también realizó estudios tanto en investigaciones en medicina y creo que en enfermería, si no me equivoco, habla de un factor facilitador, que es el poder desarrollar relaciones largas con pacientes. Por lo tanto, es importante las habilidades sociales en una elección de una carrera, obviamente del área de la salud. Disciplina. También fue mencionada y fue asociada en investigación y en trabajo en laboratorio. Y Krumholtz, en su teoría de aprendizaje social, también habla como destrezas en tareas específicas, es importante en la toma de decisiones. Y el espíritu de servicio, que fue transversal para todas las menciones, tanto de Yana, Tosso, hablan que es importante sentirse bien, útil a la sociedad, sentir que puede ayudar. En cuanto a los factores externos como fuentes de información, teníamos que tanto en las ferias del estudiante, por exámenes o por estudiantes de otros cursos superiores, ellos encontraban esta fuente de información y también se encontró en lo mismo en otros estudios que se hizo, donde conocer las carreras por medio de casas abiertas, que el símil es las ferias del estudiante, esto fue un trabajo realizado en Colombia, las experiencias personales por problemas de salud, los amigos que no influyen en la decisión, pero sí encuentran el apoyo a través de la búsqueda de información, podríamos hacer el símil con lo que se encontró en esta investigación. Y fuentes, que esta es una investigación realizada en estudiantes de tecnología médica en la Universidad de Valparaíso. También uno de los resultados fue que los compañeros que cursan menciones, o sea, de cursos superiores, que ya están cursando menciones, son una fuente muy importante de información para los que tienen que tomar la decisión de qué mención seguir. En cuanto al curso Sociedad y Profesión 1, tanto las charlas, las mesas redondas, como las visitas de observación, también son importantes, salieron en esta investigación y se puede también corroborar en la literatura que el observar, escuchar o conversar con el profesional en su campo laboral es muy importante para la toma de decisiones, ayuda. Fuentes también en esa investigación en tecnología médica declaró que eran muy importantes las charlas y las pasantías en las cuales ellos, en su investigación él había encontrado, esta persona había encontrado, que para la toma de decisión. Y Gutiérrez y Cirlos también manifiesta que esta exposición temprana a experiencias clínicas, ya sea quirúrgicas, de investigación, pueden tener una gran influencia. Por lo tanto, estamos viendo que tanto en la literatura como en esta investigación es importante esa muestra de visitas de observación o muestra en el fondo de qué es lo que hace el tecnólogo médico en su campo clínico. En cuanto a la influencia familiar, también se vio en la literatura que había apoyo y que había presión. Tosso encontró que los padres imponen determinadas opciones profesionales, ya sea por creer en la incapacidad de decidir de sus hijos o por frustraciones personales de los padres. Troncoso, por otro lado, habla que la familia no es influencia, pero que sí los apoya. En cuanto a la discusión, en cuanto a satisfacción por la mención en curso, podemos ver que tanto las actividades curriculares de especialidad, los profesores de cursos de la mención o actividades en terreno, podemos encontrar un símil en lo que es la literatura.
a través de esta exposición temprana a experiencias clínicas, quirúrgicas o de investigación que pueden tener una gran influencia, y a esto de observar, escuchar o conversar con el profesional de su campo laboral. En conclusión, tenemos factores personales y factores externos que influyen en la elección de mención. En cuanto a los factores personales, es importantísimo la afinidad por un área, y ellos lo relacionan los ramos de biología, histología, química y bioquímica con las menciones bioquímicas, y por otra parte física, matemáticas y anatomía con las menciones bioquímicas. En cuanto a las habilidades sociales, que también es otro factor importante, la asocian más con el contacto directo con las menciones del área biofísica, e incluso hablan que tanto otorrino como oftalmo tienen mayor contacto directo que radiología, imagenología, estamos hablando de la Chile, y que en cuanto a las menciones bioquímicas es un poco menos las habilidades sociales, pero que sí tiene que haber, si hay una comunicación que es para el trabajo en equipo. En cuanto a la disciplina, siempre lo asocian más a las cualidades de trabajo en un laboratorio, y el espíritu de servicio no es decidor de una mención, sino que más bien de la carrera. En cuanto a los factores externos, es muy importante el factor fuentes de información. Sociedad y Profesión 1 sigue siendo importante porque es donde se muestran todas las menciones, lo que realiza cada una de las menciones. También es sumamente importante las experiencias de sus compañeros de cursos superiores, porque ellos le entregan otro tipo de información, sus dificultades, lo que van cursando. Y también es importante, para ellos es importante las ferias estudiantiles y los preuniversitarios, porque ahí comienzan ellos a obtener la información de las menciones. La falta de información también es un factor importante, porque manifestaron que 2 menciones, oftalmología y otorrino, no las conocían, y que morfocitodiagnóstico no la lograban entender. En cuanto a la influencia de la familia, que es importante, como lo vimos también, es influyente cuando vimos los factores psicológicos del estudiante, puede haber tanto presión de la familia, apoyo o esta no influencia. En cuanto a la presión, generalmente es porque los padres quieren que sigan una mención en que haya una mejora económica, y la asocian mucho con imagenología, los padres. Y el apoyo es más en el sentido de buscar información, o que se queden tranquilos, que ellos lo van a apoyar, que independiente de la mención que elija. En cuanto a las proyecciones, aquí las proyecciones de esta investigación se realizó en 2 ámbitos. Uno en la curso Sociedad y Profesión 1, en el cual es importante la participación de diferentes actores. Los profesores, obviamente, para que expliquen las áreas de las diferentes menciones, pero también profesionales, incluir profesionales para que haya una mayor experiencia laboral de diferentes áreas, que ellos van a entregar su experiencia laboral, lo que ellos han pasado, entonces eso le llega mucho a los estudiantes. Y también la incorporación de estudiantes de cursos superiores, ya que ellos hablan de sus propias dificultades, sus temores, los logros y satisfacciones que van logrando a través de ir cursando. Mantener estas visitas de observación, ya que fueron muy nombradas y muy bien nombradas, que les ayudaba bastante, y si fuera posible, cambiar al segundo semestre esta asignatura. ¿Por qué? Primero, en el segundo semestre ya están mucho más habituados a lo que es el estar en la universidad, y ya hay una mayor socialización con otros estudiantes. Entonces, ya creo que es la oportunidad en la cual puede ser mejor aprovechada la información que entrega el curso en sí. Por otro lado, tenemos el proceso de selección a mención, que para mí es importante mantener el ranking de notas, como se realiza, porque encuentro que es un parámetro muy objetivo, pero cambiar las asignaturas que se incluyen cuando uno postula a una mención bioquímica o una mención biofísica. Cambiar. ¿Cómo? Continuar como asignaturas comunes, Sociedad y Profesión 1, Sociedad y Profesión 2, Fisiología, porque en el fondo es importante para ambas menciones o ambas áreas, no influye mayormente, pero sí, las que siguen a continuación hacen la diferencia. Para el área bioquímica, incluir química general,
y orgánica, biología celular, bioquímica, histología y genética, es el que sigue, el otro que está tapando. Y el lado de la mención de las menciones biofísicas, tomar en cuenta anatomía, las 2 matemáticas y las 2 biofísicas. Así, ¿por qué esta diferencia? Porque los estudiantes cuando les gusta más una área y que se dio y que lo manifestaron, como que en el fondo, a pesar de que les cueste, les va bien, o les cuesta como que entre comillas, como dicen ellos, les ponen más tinca. Eso es lo que manifestaban en sus entrevistas. Y por ende, quizás van mejores notas que en las otras asignaturas que les cuesta más, que es más difícil. Entonces, al hacer esta diferencia en cuanto a las asignaturas que se calculan en el promedio, creo que sería un poco más justo para ellos. Y podrían los estudiantes no haber tanta esta dificultad o esta cantidad de apelaciones que podemos tener, o que, más bien dicho, tenemos después de publicar los resultados de la selección de las menciones. Eso sería. Muchas gracias. Súper buena presentación, Jimé. Oye, muy interesante, la verdad, sobre todo para todos los estudiantes. Bueno, cuando estudiábamos también era un gran tema para nosotros todo lo que tenía que ver con la elección de mención. Entonces, el que tú hayas hecho este trabajo súper descriptivo, la verdad que es súper valioso para tener toda esa información y para que también los mismos estudiantes la puedan conocer. De hecho, tienes varias preguntas ahí en la página de Facebook del DTEM, así que te las voy a ir comentando. Ya. La primera pregunta te la hace Claudio Bastías y tiene que ver con si hay alguna universidad que tome en consideración a nivel vocacional, el nivel vocacional, o algún tipo de aspecto psicosocial, o que al menos eso se haya hecho alguna vez. Por lo menos, Claudio, hola Claudio, por lo menos yo en las universidades que investigué, porque yo las investigué de acuerdo a entrevistas. Yo hice entrevistas a diferentes actores que eran primordiales para la selección de mención, y por lo menos en las que yo investigué, no, nunca, porque justamente lo hice por eso. Todos tomaban, como lo viste ahí, el promedio, porque es como un dato objetivo, el promedio de notas, ya sea haciendo algunas variaciones, algunos descuentos, como era la Universidad Andrés Bello o la Universidad Mayor, que no es la Universidad Mayor, es otra universidad, se me confunde la San Sebastián con la Mayor siempre, disculpa. Ya, que es otra universidad que también toma de otra forma, digamos, multiplica por los créditos y después eso lo divide, que es la diferencia que hay. Pero así, incluso pregunté por entrevistas que pudieran hacer y no, ninguna toma esa parte. Por eso, disculpa, para terminar, por eso es mi propuesta. Como no tomaron otras universidades nada de lo que tú estás preguntando, yo dije, bueno, sigamos con el factor de promedio, pero cambiemos un poco, porque hagámoslo un poquitito más asociado a como el interés que tiene el estudiante. Porque creo que haciendo esas diferencias, ahora habría que ver, que es lo otro que continúa, ver qué pasaría si es que se hiciera esa diferencia, que es un poco lo que pensaba hacer después de eso. Súper, Jimé. Oye, y hay varias preguntas más y algunas tienen que ver en relación a todo esto y la pandemia. Claudio también te hace otra pregunta y es ¿cómo habrá influido la pandemia debido a que los alumnos no tuvieron el acercamiento a equipos, profesores, laboratorios de manera presencial? ¿Será este un factor gravitante o muy grande en la deserción de la carrera? Puede ser perfectamente, porque fíjate que los estudiantes cuando lo que más nombraban dentro de todas las otras cosas, pero lo que más se vio fue justamente los estudiantes, cómo les ayudaban los estudiantes de otros cursos, y de hecho eran estudiantes de cursos más bien de tercero hacia arriba,
De segundo no, los confundía. Porque claro, en segundo tú no tienes tantos ramos de mención como ya en tercero. En tercero tú muchas menciones ya van a campos clínicos, hacen trabajos prácticos y todo. Entonces yo creo que sí, tiene que haber influido bastante. Y una de las posibles próximas investigaciones que pudiera hacer es justamente cómo fue influyó el no tener contacto, en el fondo, con otros compañeros de cursos superiores. Solamente quedarse con la información entregada por el curso Sociedad de Profesión 1, que sé que fue muy bueno, en cuanto a que se trató de diversificar, se trató de mejorar, justamente tratando de que esta falencia que había por no tener contacto con los otros compañeros, tratar de suplirla. Pero sí, yo creo que sí, que debe haber influido un montón. Sí. Bueno, Alexander Roca te hacía más o menos una pregunta similar que iba en la línea de cómo afectaba la disminución de instancias con compañeros de niveles superiores de las diferentes menciones en la elección. Entonces, más o menos que algo lo habías comentado. También hay otra pregunta que va un poco en línea con lo que habías dicho, de Jovi Lara, que nos dice que este año va a ser muy complicada la elección de la mención. Aquí ya nos cuenta que el acercamiento hacia los compañeros de nivel superior y aún a las visitas laboratorio ha sido muy escaso o prácticamente nula. Y la universidad en general no ha tenido mucho pronunciamiento respecto a eso, para poder acercarlos a las partes prácticas y así que se pueda tomar una decisión un poquito más informada. Exacto. Sí, de todas maneras. Claro que va a ser difícil porque el año pasado fue más, a ver, el año 2020 en realidad estuvimos todos enclaustrados, entonces no hubo posibilidades, ni siquiera quizás ahora un poco más que se está abriendo, pudiera darse o pudiera solicitarse, pero ya estamos en segundo semestre. Y el segundo semestre no hay como una instancia, a no ser que se solicite quizás capaz que esté embarrándola, pero pudiera solicitarse una instancia a dirección de escuela de poder hacer estas visitas. Eran los laboratorios en todo caso de la escuela, ¿ya? A lo que está, y bueno, en este minuto se está haciendo presencialidad en los laboratorios para ir apurando, digamos, la parte, las actividades prácticas, junto con lo teórico online. Pudiera pedirse a lo mejor para poder que tuvieran ustedes un mayor acercamiento primer año, digamos. Pero claro, 2020 fue, no, y este año, y parte del primer semestre también, de ahora del 2021, fue bastante nefasto como para poder acercarse a los compañeros, aparte que también son tantos que no logran hacer aunque uno intente realizar grupos de trabajo, por ejemplo, en los cursos de primer año, de primer nivel, y lograr hacer algún contacto es difícil, es bastante difícil. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Gracias, Jiménez. Otro comentario de Wen Chang es que ese cambio a los ramos que se incluyen en la promediación permitiría tomar mención sin aprobar todos los ramos de primer año. No, yo creo que el reglamento es como tiene que ser, o sea, tú tienes que aprobar el primer año, que es el correcto, porque ¿cómo vas a continuar? ¿Ya? Yo creo que eso está por reglamento, entonces difícilmente puede cambiarse, a no ser que venga un cambio más alto, me refiero curricularmente. Pero sí creo que ese cambio lo que te puede ayudar es que varíe tu promedio de nota y varíe en el fondo el ranking. Tu ranking varíe. Si postulas, por ejemplo, a una del área biofísica que del área bioquímica, ¿no? Porque si te va mejor por ejemplo, en anatomía, en física, en matemática y en química te fue mal, o un 4, por ejemplo, otro tuviste 5, claro que te va a subir el ranking. Entonces, por eso yo hice esa sugerencia. Creo que podría ser una posibilidad para mejorar el hecho de que los estudiantes queden en la mención que más les guste, o por lo menos del área que más les guste. Porque lo otro también es importante tomar en cuenta, hay menciones que realmente no se conocen bien. Y eso hay que mejorarlo por otro lado, para que la información que ustedes tomen
o sea, perdón, la decisión que ustedes tomen sea muy informada, de todas las menciones. Eso, bueno. Eso, Jimé. Bueno, nuestra directora de la escuela de Niscal te manda muchas felicitaciones y te dice que es una súper buena investigación para analizar y pensar en cambio. Y también Anita Cubillo, una académica de nuestro departamento, también te manda muchas felicitaciones y nos comenta que en la línea de lo que tú hablabas se habían hecho algunos cambios en sociedad y profesión en la asignatura, pero que siempre se puede seguir mejorando. Bueno. Y creo que ya no tenemos más preguntas, así que creo que ya lo estaríamos dejando hasta acá. Te agradecemos mucho, Jimé, por tu súper buena investigación y exposición. Y nos estaríamos viendo en otro seminario, en otra Ok, oportunidad. Muchas gracias. gracias, Jimé. Muchas gracias a ustedes.